Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Otra vez compartiendo con ustedes. Realmente es una bendición poder compartir la palabra de Dios con la iglesia de Alianza Cristiana y Misionero del Tambo, Huancayo. Gracias a vuestro pastor, Jucle Lázaro, quien tuvo la gentileza de invitarme para exponer estos temas. Estos días, viernes, sábado y hoy domingo, estamos tocando el tema del conocimiento a Dios, conociendo a Dios. Y como base hemos puesto este pasaje, Jeremías 9:23, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vimos el día viernes el primer tema, tomando esa porción, las prioridades que Dios tiene, conociendo las prioridades. Este pueblo de Dios se jactaba de tres cosas: se jactaba en su sabiduría, se jactaba en su valentía o en su poder, y se jactaba en sus riquezas. Y entonces el Señor le dice no a uno, no al otro y no a los tres. En vez de eso, sino más bien dice: si van a alabarse, alábense en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es decir, ellos estaban poniendo como prioridad lo que ellos poseían, lo que ellos tenían, cuando eso realmente es incierto. Y el Señor, como Jesús nos enseñó, busca primero el reino de Dios y su justicia. El día sábado vimos el tema sobre los atributos de Dios, tomando esta porción que nos dice que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En vez de estar jactándose de las cosas que ellos tenían, más bien, si hay motivo de alabanza para ellos, es conocer a Dios, que Él es Jehová Dios, y que hace misericordia, juicio, justicia. Y acá está mencionando algunos atributos de Dios. Y entonces, para conocer a Dios es conocer lo que Dios dice de sí mismo por medio de su palabra. Y los atributos nos muestran realmente quién es Dios, si queremos conocer a Dios. Y esto es importante porque a veces hay conceptos cerrados que la gente tiene. El día de hoy queremos enfocarnos en esta parte, donde dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esa es mi voluntad, eso es lo que yo quiero, le está diciendo a su pueblo. Y esto es lo que nos dice a nosotros hoy día: estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esta porción de Jeremías 9 nos va a introducir al tema que hoy día vamos a tratar. El tema es conociendo la voluntad de Dios, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es mi voluntad. Y bueno, para conocer la voluntad de Dios hay que pasar por ciertos pasos primero. Veamos la vida de alguien que fue muy utilizado por el Señor, alguien que predicó la palabra por diferentes partes del mundo conocido. Ya se imaginan, es el apóstol Pablo. Veamos qué sucedió con el apóstol Pablo. Veamos en Hechos capítulo 9, nos muestra esta necesidad: nacer de nuevo. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos nacer de nuevo. Pablo dice en Hechos capítulo 9 que iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Saulo estaba atareado en muchas cosas religiosas. Él era celoso de su religión y él consideraba que era correcto perseguir a los discípulos de Jesús. Y se iba por diferentes lugares, desde Jerusalén hasta el norte, fuera de Israel, hasta Damasco. Él fue a las autoridades, pidió cartas para poder arrestarlos y llevarlos presos. Saulo estaba haciendo lo que él pensaba que era lo correcto, de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que él había conocido.
El hecho de que estemos muy atareados en diferentes actividades, el hecho de que estemos muy haciendo cosas supuestamente religiosas, el hecho que nosotros pensamos que es lo correcto, no significa necesariamente que estamos en lo correcto, no significa que necesariamente estamos haciendo la voluntad de Dios. El hecho de creer que es correcto lo que yo estoy haciendo no significa que es correcto. Esto debe estar alineado a la palabra de Dios, alineado a lo que Dios quiere. Y entonces Saulo está persiguiendo a los cristianos, y en ese perseguir, en el verso 4, vemos que él cae a tierra y oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Saulo tiene el contacto por primera vez con Jesús y escucha una voz. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Crees que estás haciendo bien en lo que haces? Jesús le salió al encuentro de Saulo. Saulo perseguía a los cristianos y Jesús busca a Saulo. Recuerden que Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saulo de Tarso, más tarde el apóstol Pablo, era uno de los que por el cual Jesús había venido. Y él cae y escucha esa voz: ¿por qué me persigues? Y la primera respuesta de Saulo es una pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él no conocía a Jesús. Él no conocía a Dios. Pensaba que sí conocía a Dios. Pensaba que por ser religioso, pensaba porque era celoso de su religión, sí conocía a Dios. Pensaba porque estaba muy atareado en cosas religiosas, conocía a Dios. Y esto me hace pensar que en muchas congregaciones hay gente que congrega y está metido en muchas actividades y piensa que conoce a Dios. ¿Quién podría estar más ocupado en las cosas religiosas que Pablo? Pero sin embargo, él no conocía a Jesús. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú estás persiguiendo a los discípulos, a mis discípulos. Estás persiguiendo mi cuerpo, yo soy la cabeza. Lo que haces con uno de ellos, lo haces conmigo. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te es duro oponerte al Señor. Mientras más te opones, más daño te haces. Y el Señor le dice, Saulo le responde, temblando y temoroso, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es clave. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué cosa quieres que yo haga? Pero tenía que pasar primero conocer a Jesús. Y esto es lo importante, porque si no conoces a Dios, ¿cómo conocerás su voluntad? Si no conoces su palabra, ¿cómo conocerás cuál es su voluntad? Y Saulo tiene un encuentro con Jesús. Es el nuevo nacimiento. Aquí su vida cambia 180 grados. Su vida cambia totalmente después de este encuentro. Y esto es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo realmente. Su vida cambia, da un vuelco total. De perseguidor pasa a ser perseguido ahora Saulo. Entonces lo primero que pregunta es: ¿qué quieres que haga? Y vemos la disposición de Saulo de querer hacer la voluntad de Dios. No solamente de querer hacer, primero conocer cuál es la voluntad. ¿Qué quieres que haga? Él estaba dispuesto ya a conocer y hacer la voluntad de Dios. Para conocer entonces la voluntad de Dios es necesario nacer de nuevo. Recuerden, él está consultando para saber qué es lo que Dios quiere. Fue el problema del pueblo de Dios en Jeremías. Recuerdan, el día de ayer hablábamos de este texto en 9:13. Dijo Jehová: ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. ¿Qué cosa les guiaba a ellos? La imaginación de su corazón. Jeremías le va a decir que este corazón es engañoso y perverso.
Seguían sus palpitaciones. A ver, vamos a ver esto, a ver si es, a ver si resulta. Y a veces hay gente que actúa así en las cosas del Señor. A ver, vamos a intentar, vamos a probar. No habían consultado a Dios. Se dejaban guiar por sus imaginaciones, por sus criterios, por sus opiniones. Cuando la Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión. Cuando la Biblia dice en Romanos profesando ser sabios, se hicieron necios. El conocer a Dios va a afectar toda tu vida. Y ayer veíamos eso. Cuando uno conoce a Dios, va a afectar toda su vida y va a estar dispuesto a querer conocer la voluntad de Dios y a querer hacer la voluntad de Dios. Este pueblo dice que dejaron mi ley, dejaron su palabra, no consultaban la palabra, no consultaban al profeta de Dios. ¿Y qué hacían? Seguían la imaginación de su corazón. Por eso es importante, si quieres conocer la voluntad de Dios, estar seguro que has nacido de nuevo, estar seguro de que tu vida ha tenido un encuentro real, no religioso, real con Jesucristo, de que tu libro no solamente, tu nombre no solamente está escrito en el registro de la iglesia, de la membresía de la iglesia, sino está escrito en el reino de los cielos. Primer punto para conocer la voluntad de Dios, nacer de nuevo. Este nacimiento va a cambiar toda tu vida. El segundo elemento que vemos ahora es cómo esta vida es afectada cuando uno conoce a Dios. El siguiente punto nos va a hablar de una vida controlada por el Espíritu Santo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino, por el contrario, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aprovecha bien el tiempo. Los días son malos. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Aprovechar el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos resta. ¿Cuántas personas de las más de 25,000 o de más de 600,000 en el mundo que han fallecido a causa de este COVID tenían planes? El próximo año ir de vacaciones, viajar, hacer negocios, estudiar o regresar a sus países. Tenían una serie de planes y muchos de esos, cerca de 600,000 a 700,000 que estamos por ahora, fallecieron. Ni se imaginaron que iban a morir. ¿Alguno de nosotros podemos asegurar que vamos a seguir viviendo muchos años? Uno puede decir, yo tengo seguro de vida. Eso no es seguro de vida, es un seguro de sepelio, es un seguro que deja un dinero a tus familiares, pero no te asegura la vida para nada. Y te dice acá, aprovecha bien el tiempo. Por lo tanto, sabiendo que nuestra vida, como dice Santiago, es como neblina, está y luego no está, dice, no seáis insensatos. Insensato es alguien que no tiene buen juicio, no tiene madurez, no tiene prudencia. Entonces sean prudentes, maduren, sean sensatos, no sean insensatos, le dice, sino por el contrario, sean entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Tienes que entender, eso es lo que el Señor le dijo al pueblo. Alábense en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Y acá otra vez, ahora el apóstol Pablo dice, sean entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y les dice inmediatamente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El vino, muchos tomaban para embriagarse. Y esto es lo que hace mucha gente. Y es triste que aún personas que asisten a una congregación todavía se embriagan. Todo lo que tiene que ver con el alcohol trae problemas, violencia, trae adulterios, trae enfermedades, se gasta la vida, el dinero, se gasta la salud, se malogran las relaciones interpersonales. El alcohol es un problema cuando, como dice aquí, no se embriaguéis. Se embriagan con el vino y el vino empieza a controlarlo, empieza a cambiar su vida. El tímido se vuelve valiente, el que no habla a nadie ahora se vuelve un hablador y así cambia cuando están con el alcohol. Más bien, en vez de embriagarse con vino, dice, sean llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno es ser controlado. Recuerden cuando Jesús murió, los discípulos se fueron al aposento alto y estaban encerrados ahí por miedo a los judíos. Se había muerto el líder, se había muerto Jesús.
Pero cuando Jesús resucita, viene y está con ellos, y antes de ascender a los cielos, les dice que no se muevan de ahí, que oren, que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando viene el Espíritu Santo, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu empezó a controlar, cambió a esos hombres llenos de miedo a hombres valientes que empezaron a predicar delante de todos los judíos, de tal forma que en su primer mensaje de Pedro 3,000 personas se convierten al Señor, en el segundo 5,000 personas se convierten al Señor. Entonces, cuando una persona conoce a Dios y quiere conocer la voluntad de Dios, acá dice sed llenos. La palabra sed está en forma pasiva, es decir, tú déjate controlar por Dios, tú déjate controlar por la palabra de Dios, por esa palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ser llenos, ser controlados. Y esto es lo que va a resultar cuando uno empieza a conocer la voluntad de Dios y empieza a hacerla. Aquí la voluntad de Dios es que seas llena. Dice que seas entendido cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es? Que seas controlado por el Espíritu Santo. Esto va a producir algo más en aquel que ha nacido de nuevo y es controlado por el Espíritu Santo. El siguiente punto que vamos a ver es una vida llena, es una vida de santidad. Cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno empieza a conocer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a controlarlo y eso se manifiesta en vida de santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ok? No esperemos conocer la voluntad de Dios si estamos en pecado. Acá dice, ya sabéis las instrucciones que le dimos. Ya les enseñamos esas instrucciones en el Señor, es decir, sustentados en la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios, aquí está, es vuestra santificación. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Apártate de todo pecado. Es la santificación. Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es decir, aléjate de todo pecado sexual, fornicación, adulterio, pornografía, impurezas. Apártate de eso. Si no, por el contrario, dice el Señor que su voluntad es vuestra santificación. La fornicación, el sexo, está tan difundido en el mundo. Para ahora, este tiempo, es normal que los jóvenes, las jóvenes tengan sexo. Antes, normalmente se veía que el hombre era el que adulteraba, ahora es la mujer también. Esto ha influido, y tristemente, aún en la iglesia. Es triste cuando en las congregaciones del Señor hay sexo escondidas. Hay relación de sexo entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo está escribiendo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Les dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Apártense de toda fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa, no la esposa del otro, su propia esposa. ¿Y cómo? En santidad y honor, dice. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, muchos se dejan guiar, pero eso es normal, todo el mundo lo hace. Dice, no hagas lo que hacen los que no conocen a Dios. No sigas a la mayoría. Muchas personas, y aún creyentes, se dejan guiar por el espíritu del mundo. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 2, cuando Él nos dio vida, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos delitos y pecados, les dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de este mundo que es conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera, trabaja, actúa. ¿Dónde? Dentro de ¿quiénes? De los hijos de desobediencia.
Pablo le está diciéndole a los tesalonicenses, no anden como los que no conocen a Dios, porque los que no conocen a Dios son guiados por el espíritu de este mundo, por Satanás. Pero les está escribiendo Pablo a los cristianos, acá en este caso de Éfeso. ¿Y dónde actúa el príncipe de este mundo? ¿Dónde opera? A los hijos de desobediencia, aquellos que desobedecen al Señor, aquellos que echan la palabra de Dios a sus espaldas, aquellos que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Y al no sujetarse a la voluntad de Dios, sin darse cuenta, se ponen bajo el dominio, bajo la potestad de Satanás. No sigamos la corriente de este mundo. No sigamos lo que hacen los que no conocen a Dios, dice Pablo, tanto a los tesalonicenses como a los efesios. Y esto es importante, de no dejarnos amoldar. Lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, verso 1. Dice, no os conforméis a este siglo, en lo cual hay disolución, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo. No te dejes amoldar a este mundo. Siglo es la palabra aión, forma de vida. No te amoldes a la forma de vida de este mundo, sino, por el contrario, transformaos, cambien. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el consejo es no hacer lo que hacen los que no conocen a Dios. No te conformes a ello, sino por el contrario, transforma, cambia. ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? Renovando el contenido de vuestro entendimiento. Aquí está el punto de batalla, aquí en la mente. Es renovar nuestra mente, nuestro corazón está lleno de todo lo que hemos recogido a través de los años. Y lo que hay que hacer es limpiar, renovar lo que hay adentro. Muy bien, esto nos lleva a un cuarto punto. Una vida que ha conocido a Dios, una vida que está llena del Espíritu Santo, una vida que anda en santidad, va a ser una vida nutrida por la palabra de Dios. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. Otra vez te recalca, fija tus compañías, fíjate con quién andas. Bienaventurado, feliz, el que no anduvo en el consejo de aquellos que no conocen a Dios, ni estuvo en camino de pecadores. Es su vivir, su andar, su camino en el día a día no era un camino de pecadores. Recuerda que acabamos de ver que el Señor nos llama a la santidad. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, no se deleita en las pasiones de este mundo. No se deleita en la compañía de las personas que no conocen a Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Esta palabra que va a alimentar, va a nutrir su vida. Ahora dice de día y de noche. No es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vamos a estar con la palabra de Dios leyendo. Lo que está diciendo es, en todo momento, de día y de noche, debemos deleitarlos. Por ejemplo, en la mañana podemos leer un pasaje y salimos a trabajar. Mientras vamos caminando al paradero, podemos ir meditando, reflexionando sobre el texto que acabamos de leer. Señor, ¿qué me has dicho? ¿Qué cosa quieres decirme, Señor? ¿Por qué dijiste esto? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Empieza a meditar. Subes al bus y mientras llegas a tu centro de labores, de negocio, de estudio, sigue meditando. Y luego te dedicas a trabajar porque te pagan para trabajar. Y cuando tengas esos tiempos, ya sea de día o ya sea de noche, medita, reflexiona. Esta es una parte que no se hace mucho. Job dijo, de a oídas te había oído. Y hay mucha gente que conoce a Dios, conoce lo que dice Dios de a oídas. Es decir, de lo que dijo el predicador, de lo que dijo el maestro, lo que dijo fulano, lo que dijo el predicador en la internet. Escucha a Dios, sabe de Dios,
pero de lo que otros dicen. Él no tiene su encuentro con Dios, donde habla con Dios y Dios le habla y medita y reflexiona. Es como comer un rico bocado de cualquier plato que le guste y usted lo come y lo mastica, se deleita con el sabor, con el juguito, es una delicia y luego eso pasa por todo su cuerpo, todo el sistema digestivo lo procesa, el sistema circulatorio lleva todos los nutrientes a diferentes partes del cuerpo, de tal forma que ese alimento forma parte de su vida. La Biblia, la palabra de Dios, para que sea de bendición, tiene que formar parte de nuestra vida. Tiene que ser procesado, meditado, reflexionado y luego aplicado. La palabra de Dios tiene que afectar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos con las personas, nuestra forma de guiar a nuestra familia, nuestra forma de tomar decisiones. Debe modificar todo eso. La palabra de Dios debe afectar todo eso. Y desde estos días estamos diciendo, el conocer a Dios debe afectar nuestra vida, conocer los atributos de Dios debe afectar nuestra vida, el conocer la voluntad de Dios debe afectar nuestra vida. Y entonces es una vida nutrida. Hay gente que come, pero no se nutre. Comer es una acción, poner la comida en la boca. Pero la nutrición es todo un proceso. Es un proceso biológico donde todo el cuerpo va adquiriendo los nutrientes que necesita de esa comida. Y esto se ve en el meditar, en el reflexionar. Y esto dice que será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Da su fruto a su tiempo. Y este es muy importante. Ese árbol que está plantado junto a corrientes, junto a un río, no necesita que alguien venga a regarle, a echarle agua. Sus raíces van absorbiendo toda esa humedad y se van nutriendo de su árbol de tal forma que da su fruto a su tiempo. Recuerdan cuando en el Génesis 1 el Señor bendice a la primera pareja, y acá hay enseñanzas para el matrimonio. Le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Les dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Primero la bendición. La bendición no solamente es una ceremonia de 2 horas donde el sacerdote, el pastor, quien fuera, ora por ti. No, la bendición es en el día a día. Esto que hago será bendecido por Dios. Esta decisión que voy a tomar será bendecido por Dios. Esta acción que voy a hacer será bendecido por Dios. Este lugar donde voy será bendecido. Vivir en la bendición de Dios. Y luego le dice: fructificad. ¿Qué significa fructificar? Un árbol da frutos cuando está tierno o está maduro. Cuando está maduro. Entonces le dice: maduren y luego se multiplican y llenan la tierra. Lastimosamente, el orden se ha invertido en nuestros tiempos. La gente se está multiplicando sin haber madurado. ¿Y qué es lo que nos da la madurez? Esa vida reflexiva en la palabra de Dios, esa vida de obediencia a la palabra de Dios. Y entonces, cuando hay madurez, porque entrar al matrimonio es cosa seria, mayor responsabilidad y se requiere madurez. Un pastor dijo una vez: matrimonio de cachorros, vida de perros. Entonces, aquel que conoce la voluntad de Dios es porque medita, reflexiona y está dispuesto a obedecerla y se nutre y da fruto en su tiempo, va madurando, va creciendo y todo lo que hace prosperará. Otro elemento importante en la vida que conoce la voluntad de Dios es una vida que está dispuesta al sufrimiento. Algunos piensan erróneamente que conocer a Dios todo le va a ir bien. Pues miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el vivir conforme a la voluntad de Dios no nos exime, no nos evita el dolor, el sufrimiento. Recuerden, acá dice: Cristo ha padecido por nosotros. Ármense ustedes de ese mismo pensamiento. No rechacen, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No es algo extraño el que podamos sufrir. Dice el Señor, dice: para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la voluntad de Dios. Este tiempo que nos resta, no sé cuántos días, semanas, meses, años,
no sé, lo que resta nos insta a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es importante, no debemos engañarnos pensando que todo padecimiento es a causa del pecado, es parte de la vida cristiana. Si no, miren en la vida del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, 12, donde él sufrió desvelos, ayunos, hambres, desnudez, cárceles, prisiones, golpes, robo, peligros de los de su nación, naufragios y una serie de padecimientos que tuvo el apóstol Pablo, porque es parte de la vida cristiana. Por eso, ármense de ese pensamiento para que vivan el resto del tiempo conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede sufrir, puede ser que suframos. Recuerden al Señor Jesús, cuando estaba en ese momento tan difícil, le vio enfrentar un dolor supremo, grande, cargar el pecado de todo el mundo. Él le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, aunque esta voluntad tuya cueste dolor, eso quiero hacerlo, Señor. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No se sorprendan, no es algo extraño el sufrimiento, dice Pedro, como si algo extraño, no es extraño el sufrimiento, el padecimiento, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, en vez de sufrir, dice, gózate, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Recuerden lo que dice el escritor a los Hebreos, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sus ojos sufrió la cruz. Acá estaba la cruz delante de él, pero él no estaba viendo la cruz, él no estaba viendo el sufrimiento, él estaba viendo el resultado, lo que produce la cruz. Él por el gozo puesto, que era lo que le producía gozo, no la cruz, el resultado de la cruz. Como decía el profeta Isaías, que él verá linaje. Él sufrió aflicciones por causa nuestra, pero verá el fruto de la aflicción de su alma, verá linaje, verá descendencia. La iglesia, nosotros somos el fruto de esa aflicción de Jesús. Y entonces lo que nos enseña aquí, en vez de estar lamentándonos en la situación, en la prueba, en la adversidad, miremos el resultado, qué es lo que Dios quiere hacer. Cuando Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, hay un resultado, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros, cabales, plenos, ¿no? Sin que os falte cosa alguna. Es decir, el padecimiento es parte de la vida cristiana, y en vez de estar llorando, lamentándonos por un dolor, un sufrimiento, más bien pregúntate, Señor, ¿cuál es tu voluntad a través de esto? ¿Qué es lo que quieres lograr? Porque de hecho Santiago nos dice que esto nos conduce a la madurez, y que empecemos a ver el resultado, ¿para qué, Señor, este sufrimiento? Tú quieres lograr algo. Muéstrame tu voluntad, Señor. Entonces, cuando uno conoce eso en vez de hundirnos en la tristeza, en la depresión, más bien aflora el gozo en medio de la aflicción. Como Pablo decía, gozosos en la aflicción. Y por último, la vida llena del Espíritu Santo, la vida que conoce la voluntad de Dios, va a estar dispuesto a obedecer. El Señor Jesús dijo en Juan, capítulo 7, verso 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Veamos este último pasaje. Jesús dice, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, va a conocer, va a discernir si esta doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ayer veíamos que uno de los beneficios de conocer a Dios es el discernimiento. Entonces, uno tenía que estar dispuesto a obedecer. El que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que recibe al Espíritu Santo, aquel que está buscando la voluntad del Señor,
Dice, mi doctrina no es mía, dice Jesús. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces vas a conocer la voluntad de Dios. Vas a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Yo quisiera que reflexionemos. El salmista dice, medita, reflexiona. Terminemos este sermón con esta reflexión. La primera pregunta que tienes que hacerte, ¿has nacido de nuevo? Reflexiona en esto. Este es el primer punto, para que conozcas la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si has nacido de nuevo? ¿Cómo saber? Hay un velorio, hay gente que está alrededor del ataúd. ¿Cuál es la diferencia entre el que está en el ataúd y los que están fuera del ataúd? El que está en el ataúd, ¿qué hace? Está ahí, no tiene ninguna necesidad. Le ponen comida, no tiene hambre. Le ponen flores, no las huele. En cambio, el que está vivo, sí tiene necesidades. ¿Cómo saber si he nacido de nuevo o no? Pues Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el alimento espiritual. ¿Tienes necesidad de comer la palabra de Dios, de alimentarte? ¿O puedes pasar un día, una semana, un mes o años sin buscar la palabra de Dios? No me refiero cuando abres tu Biblia en la iglesia, sino si tú quieres oír a Dios, que Él te hable. Jesús habló en Lucas 18 sobre la necesidad de orar. ¿Tienes necesidad de orar, de hablar con Dios, de buscar su voluntad? Jesús nos dice, nos habla de estas dos necesidades, de leer y orar. Hebreos nos dice, no dejen de congregarse, la necesidad de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora no nos está permitido congregarnos por el tema de la pandemia, pero sí lo estamos haciendo vía internet, como lo estamos haciendo en este momento. Es interactuar, bendecirnos, motivarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio porque me es impuesta necesidad. ¿Tienes necesidad de hablar de Dios? Entonces la diferencia entre alguien que está vivo y alguien que está muerto, el que está vivo tiene necesidades. Y si no has nacido de nuevo, pues te sugiero que en este tiempo, en este momento que estás escuchando, haz lo que Pablo dijo. Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Señor, quiero conocer tu voluntad. Quiero que tú hagas tu voluntad de mí. Por lo tanto, la voluntad del Señor es que todos sean salvos. Arrepiéntete de tus pecados. Y dile, Señor, perdona mis pecados, perdona por haberte sacado de mi vida durante todos estos años. Ahora, Señor, quiero entregarte mi vida, vivir para ti. Toma mi vida, Señor, y quiero rendirme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, dile. Dios te bendiga, que esta palabra de Dios sea de gran bendición. Quiero orar contigo. Por favor, inclina tu rostro y ora conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Y tú me haces notar que tengo que nacer de nuevo. El hecho de asistir a una congregación cualquiera, Señor, no me significa a mí que he nacido de nuevo. Tengo que tener vida, esa necesidad, Señor, de estar contigo, necesidad de oírte, necesidad de hablarte, Señor, necesidad de compartir, Señor. Oh Padre, te ruego, oh Dios, que tú tomes mi vida. Perdóname, Señor, porque yo te he sacado de mi vida durante todo este tiempo, mas ahora te lo entrego, lo pongo en tus manos, Señor. Te doy gracias porque tú dices que al que a ti viene, tú no le echas fuera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga.